Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho. Vamos a ver nuestro tema de Introducción a la clasificación del derecho. Bueno, la clasificación del derecho va a constituir un recurso metodológico que va a ser fundamental para que ustedes puedan comprender la estructura interna del derecho. Clasificar el derecho va a significar que se tiene que organizar el conjunto de las normas jurídicas, ya sea en categorías o ramas que van a compartir características en común. Esta organización les va a permitir que haya un estudio más ordenado, una aplicación precisa y una mejor comprensión del funcionamiento de los sistemas, el funcionamiento sistemático. El derecho como un sistema normativo pues va a regular una enorme diversidad de situaciones. Estamos hablando que vamos a ir desde contratos mercantiles hasta delitos, desde disputas familiares hasta relaciones internacionales. Para que este universo normativo pues no sea caótico y se pueda abordar, va a ser necesario pues que se divida en partes lógicas, en partes identificables y en partes jerarquizadas. Esta división pues no es arbitraria, sino que va a responder a la naturaleza de las relaciones jurídicas que van a regular cada rama. La clasificación del derecho va a permitir establecer especialidades. Gracias a esta clasificación, pues existen abogados civilistas, penalistas, fiscalistas, laboralistas, entre otros. Cada rama tiene sus propias normas, sus propias instituciones y sus propios procedimientos y principios, además de las técnicas interpretativas que van de acuerdo también a cada rama. Sin que existiera una clasificación clara, pues el ejercicio profesional del derecho sería confuso, sería ineficaz, sería prácticamente inaplicable. Además, pues la clasificación va a cumplir una función pedagógica en la enseñanza jurídica. ¿Por qué? Porque va a resultar esencial diferenciar entre el derecho público y el derecho privado, entre normas sustantivas y normas procesales y entre derecho interno y derecho internacional. Estas divisiones estructuran los planes de estudios y además permiten avanzar desde lo general hacia lo particular. La clasificación también facilita el razonamiento jurídico ante un caso concreto. El jurista debe de saber identificar en qué rama del derecho se está inscribiendo el problema, si es una cuestión penal, si es una cuestión civil, constitucional, administrativa, internacional, etcétera. Esta delimitación inicial les va a permitir que acudan al conjunto normativo y doctrinal que es adecuado para la materia. Y cabe señalar pues que la clasificación del derecho no es rígida ni es definitiva, al igual que como el derecho evoluciona constantemente gracias al cambio evolutivo de la sociedad, pues también esta clasificación va a evolucionar por los cambios sociales, económicos y culturales. Las nuevas ramas están surgiendo con el tiempo, por ejemplo, ahorita de auge el derecho ambiental, el derecho informático, el derecho a la privacidad, el derecho de los consumidores, que está obligando a revisar y a que se adapten las categorías tradicionales, cuáles eran estas, civil, penal, laboral, etcétera, las que ya teníamos antes de estos cambios. Asimismo, pues el derecho comparado va a mostrar que no todos los países dividen su sistema jurídico del mismo modo. En algunos ordenamientos, pues el derecho laboral se considera parte del derecho privado, en otros es parte del derecho social, del derecho público. Por tanto, pues es importante que se aborde la clasificación desde una perspectiva crítica, sin asumir que se trata de divisiones naturales o divisiones universales, perdón.
Y pues en conclusión, pues clasificar el derecho va a ser especial para que ustedes puedan ordenar su complejidad, para que puedan ser más fácil de abordar algún tema, para que se puedan especializar en su aplicación y para que se mejore su comprensión. Al finalizar este tema de clasificación de derecho, ustedes van a ser capaz que si escuchan algún tema jurídico, algún chismecito de esos que hablan de que me pasó esto, traigo problemas con tal, puedan ustedes encuadrar ese tema según en la clasificación del derecho, si es derecho público, si es derecho privado y en qué rama se encuentra. ¿Ok? Bueno, la primera gran división a la que nos encontramos dentro de la clasificación del derecho va a ser la que va a distinguir entre derecho objetivo y el derecho subjetivo. Esta diferenciación pues va a permitir comprender dos formas distintas de aproximarse al fenómeno jurídico, una desde el punto de vista de las normas y la otra desde la perspectiva de los titulares del derecho. El derecho objetivo se va a referir entonces al conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta de las personas en la sociedad. Viene a ser el derecho en el sentido normativo, el que encontramos en las leyes, en los códigos, en los reglamentos y en los tratados. Se va a expresar en enunciados generales que van a imponer deberes, van a prohibir conductas o van a permitir acciones. Por ejemplo, el artículo de una ley que prohíbe el robo va a pertenecer al derecho objetivo. Por otro lado, el derecho subjetivo pues viene a ser la facultad que tiene una persona para exigir el cumplimiento de una norma jurídica a su favor. El derecho en sentido individual o activo. Por ejemplo, si la ley establece que todo trabajador tiene derecho a vacaciones, el trabajador que exige ese beneficio está ejerciendo el derecho subjetivo. ¿Ok? La diferencia entre ambos va a residir en el enfoque, mientras que el derecho objetivo va a ver la norma como una regla impersonal y abstracta. El derecho subjetivo se va a centrar meramente en el sujeto que se va a beneficiar de esa norma. Ambos pues van a estar vinculados. Sin un derecho objetivo no va a haber un derecho subjetivo y viceversa. Son dos caras de la misma moneda jurídica. El derecho subjetivo es entonces una consecuencia del derecho objetivo. Cuando una norma va a conceder un beneficio a un individuo, ese beneficio se va a convertir en una facultad exigible. Por eso, el ejercicio de los derechos subjetivos debe hacerse conforme a las condiciones y los límites establecidos por el derecho objetivo. En la práctica, pues la distinción es útil para saber cuándo estamos ante una norma general y cuándo estamos ante un reclamo individual. Por ejemplo, en un juicio, el juez aplica el derecho objetivo, que es la ley, pero va a reconocer el derecho subjetivo del demandante si su pretensión es fundada. Así, pues ambos conceptos van a interactuar constantemente y en conjunto. También deben destacar que los derechos subjetivos pues, pueden clasificarse a su vez en públicos y privados, en patrimoniales y extrapatrimoniales, en disponibles e indisponibles. ¿Esto para qué? Pues para permitir una mayor precisión en su análisis y en la aplicación. La teoría general del derecho ha elaborado múltiples categorías para entender la forma en que las personas pueden ejercer sus facultades legales. Y pues en suma, esta primera clasificación nos introduce en la lógica interna del derecho, en la norma y el derecho, en el deber y la facultad, en la regla general y en la situación particular. Viene a ser una distinción básica pero crucial para interpretar correctamente los conceptos jurídicos fundamentales y además para aplicar el derecho con claridad conceptual. Hablemos ahora del derecho público y el derecho privado. Una de las clasificaciones más tradicionales y trascendentales del derecho viene a ser el derecho público y el derecho privado. Esta distinción va a provenir del derecho romano y pues ha sido retomada y elaborada por la doctrina jurídica a lo largo de los siglos. ¿Cuál es su función? Pues establecer un criterio para diferenciar los tipos de relaciones jurídicas y los principios que las rigen. El derecho público es aquel que regula las relaciones entre el Estado y los particulares, el poder público, o entre las distintas entidades del Estado entre sí, cuando éste actúa en ejercicio de su soberanía. Es decir,
El derecho público se va a caracterizar por una relación de subordinación o desigualdad entre las partes. El Estado interviene como una autoridad, no como un sujeto más. En cambio, pues el derecho privado va a regular las relaciones entre los particulares que se encuentran en condiciones de igualdad jurídica. Aquí en este derecho privado no hay subordinación, sino que hay una coordinación. Las normas son dispositivas en muchos casos y además permiten a las partes establecer sus propios términos dentro del marco legal. El ejemplo más claro es el derecho civil. Las ramas principales del derecho público incluyen el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el procesal, el financiero, tributario. Y recuerdan que hablábamos de que el derecho laboral a veces pertenecía, según los ordenamientos jurídicos diferentes, al derecho público, al derecho privado. Aquí en México, el derecho laboral pertenece al derecho público. ¿Ok? Bueno, algunos ejemplos dentro del derecho privado sería el derecho civil, el derecho mercantil y el agrario. Y en algunos ordenamientos, aparte de México, también se encuentra el derecho laboral dentro del derecho privado. Cada una pues tiene sus técnicas y principios propios, aunque todas forman parte del sistema jurídico general. El criterio de distinción tradicional es del interés protegido. Si se protege un interés colectivo o general, se está en el ámbito del derecho público. Si se trata de un interés individual o particular, se está ante el derecho privado. Otro criterio es el de la desigualdad jurídica. Si una de las partes tiene poder de imperio, la relación pertenece al derecho público. Sin embargo, pues esta distinción ha sido cuestionada por la complejidad del mundo moderno. Hoy existen áreas mixtas o híbridas como el derecho ambiental o el derecho del consumidor o el derecho económico o el derecho laboral, que a veces combinan elementos públicos y privados. También el agrario aquí entra. Esto muestra que pues la frontera entre ambas categorías pues ya no es tan clara como lo era antes. ¿Por qué? Por la misma evolución del derecho. A pesar de ello, pues la distinción sigue siendo útil como una herramienta de clasificación inicial. Va a permitir que ustedes identifiquen el tipo de relación que se analiza y además que apliquen los principios adecuados. Por ejemplo, el derecho público rige el principio de legalidad estricta, mientras que en el derecho privado va a predominar la autonomía de la voluntad. Hablamos de contratos. Derechos privados, pues en los derechos privados van a predominar la autonomía de la voluntad. Y pues viene a ser un binomio, el derecho público y el derecho privado, que va a reflejar una organización básica del sistema jurídico. ¿Dudas hasta aquí? Ahora hablemos del derecho sustantivo y el derecho adjetivo.
Esta división va a responder a la función que cumplen las normas dentro del sistema jurídico. Unas van a establecer los derechos y obligaciones y otras van a regular los procedimientos para hacer valer estos derechos y estas obligaciones. En el derecho sustantivo, pues va a ser el que determina las normas que rigen las relaciones jurídicas en sí mismas. Va a definir los derechos, los deberes, las prohibiciones y las facultades que corresponden a los sujetos. Por ejemplo, en derecho civil se va a establecer el derecho a la propiedad, las obligaciones contractuales, los regímenes matrimoniales, etcétera. Este viene a ser el contenido del fondo del orden jurídico. Y en contraste, en el derecho adjetivo procesal se va a regular los procedimientos mediante los cuales se van a ejercer esos derechos sustantivos. El derecho adjetivo también va a establecer los pasos a seguir ante una controversia, los plazos, los recursos, las formas de notificación, las pruebas, las audiencias, etcétera. Su función pues va a ser garantizar el acceso a la justicia y a la correcta aplicación del derecho sustantivo. Ambas categorías son complementarias e inseparables. No tiene sentido que reconozcan un derecho sustantivo si no existe el procedimiento para hacerlo valer. A la inversa. No hay proceso judicial válido si no está basado en normas sustantivos. Por eso se dice que el derecho adjetivo viene a ser el instrumento del derecho sustantivo. Por ejemplo, pues el derecho penal sustantivo define qué conductas son delitos y qué sanciones corresponden, mientras que el derecho procesal penal establece cómo es que se debe investigar, cómo se debe juzgar y sancionar a quien comete un delito. Lo mismo va a ocurrir en el ámbito civil, en el laboral o en el administrativo. Las normas sustantivas van a determinar el qué y las procesales el cómo. Esta clasificación pues también es importante para estructurar los planes de estudios y la organización judicial. Existen tribunales de lo civil, de lo penal y de lo laboral, pero todos van a aplicar las normas sustantivas como procesal. Perdón. El litigante, ustedes próximamente deben denominar a ambos tipos de normas para actuar con eficacia y legalidad. ¿Dudas? Ahora vamos a hablar del derecho interno y el derecho internacional. Esta división se va a basar en el ámbito de la aplicación de las normas y en los sujetos que van a participar en las relaciones jurídicas. En el derecho interno, pues va a ser el que va a regular la vida jurídica dentro de un estado. Y el derecho internacional va a regular las relaciones entre estados y otros actores del sistema internacional, entendiendo al estado como el ente de poder. El derecho interno va a estar compuesto por todas las normas que emanan de los órganos legislativos, judiciales y administrativos de un estado. Y estas normas pues se van a aplicar a los ciudadanos, a las relaciones entre los ciudadanos de un estado, de un país, a las instituciones públicas y privadas también y a todos aquellos que se van a encontrar dentro del territorio nacional, aunque no sean ciudadanos. ¿Qué va a incluir el derecho interno? Incluye tanto al derecho público como al derecho privado en sus distintas ramas. En cambio, el derecho internacional, por su parte, va a comprender el conjunto de normas que regulan las relaciones entre sujetos de la comunidad internacional, entre Estado y Estado, entre país y país. Tradicionalmente, pues estos sujetos eran los estados, pero debido a la evolución constante, hoy también se le está reconociendo como tales a las organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU, la OEA, la OMS, y en ciertos casos a individuos y empresas que son transnacionales. Eso va a entrar como sujetos en el derecho internacional. Existen dos grandes ramas dentro del derecho internacional. Tenemos al derecho internacional público y al derecho internacional privado. En el primero, pues se van a regular las relaciones entre estados y la actuación de organismos internacionales. Y en el segundo, se van a regular los conflictos de leyes y jurisdicciones cuando en una relación jurídica hay elementos de más
de un país, por ejemplo, un contrato ante una empresa mexicana y una empresa francesa. Ambos sistemas jurídicos, aunque son distintos, pues están interrelacionados. El derecho interno puede reconocer y puede aplicar normas de derecho internacional, por ejemplo, los tratados internacionales. Y el derecho internacional reconoce la autonomía de los estados para que se organicen internamente según su vida jurídica. En México, la reforma constitucional de 2011 otorgó rango constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta clasificación pues es particularmente relevante en el mundo globalizado. Hoy ningún estado vive aislado. El comercio, la migración, los derechos humanos, el medio ambiente, la tecnología, la salud pública y la seguridad pues son temas que requieren respuestas jurídicas internacionales. Una de las principales características del derecho internacional es que carece de un poder central que imponga coercitivamente sus normas. Su eficacia depende en gran medida del consentimiento y de la voluntad de los estados. Sin embargo, pues han surgido mecanismos como tribunales internacionales, sanciones multilaterales y procesos diplomáticos para garantizar su cumplimiento. Comprender la clasificación pues va a permitir que ustedes visualicen el derecho como un sistema de múltiples niveles, nacional, internacional, estatal y supranacional. Esta perspectiva pues es clave para que analicen los grandes desafíos jurídicos contemporáneos y para que actúen en escenarios que trasciendan las fronteras estatales. Hablemos ahora del derecho positivo y del derecho natural. Esta viene a ser una clasificación de las más antiguas y profundas del pensamiento jurídico. A diferencia de otras clasificaciones que son más técnicas o funcionales, esta va a responder a una visión, perdón, filosófica del derecho. El derecho positivo se refiere al conjunto de normas jurídicas que están efectivamente vigentes en un tiempo y lugar determinados. Son las normas creadas por órganos competentes, como por ejemplo el Congreso, los jueces o las autoridades administrativas. Estas pueden ser exigidas y pueden ser aplicadas por la fuerza en caso de ser necesario. Es el derecho tal como existe, más allá de que sea justo o injusto. En cambio, pues el derecho natural se va a entender como un conjunto de principios de justicia universal que son inherentes a la naturaleza humana, que existen independientemente de su reconocimiento por el legislador. Se va a considerar que estos principios deben de servir de base y deben de limitar al derecho positivo. Según esta visión, pues una ley injusta no es un verdadero derecho.
Durante siglos, el derecho natural fue la base del pensamiento jurídico en Occidente, desde los filósofos griegos, pasando por el cristianismo medieval, hasta los autores modernos como John Locke o Rousseau. Se sostuvo que hay valores superiores, como la dignidad, la libertad, la vida y la justicia, que ninguna ley positiva puede vulnerar sin perder legitimidad. Por el contrario, el positivismo jurídico, representado por autores como Hans Kelsen, sostiene que el derecho es un fenómeno puramente normativo, independientemente de la moral. Para esta corriente, pues la validez de una norma no depende de su justicia, sino de que haya sido creada conforme a un procedimiento legal. La función del jurista es describir, no juzgar. Este debate pues ha tenido consecuencias prácticas profundas. En los regímenes totalitarios del siglo XX, como en el nazismo, pues se aprobaron leyes aberrantes desde el punto de vista moral, pero formales desde el punto de vista legal. Tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg pusieron en duda, perdón, la suficiencia del derecho positivo y se revivió la importancia del derecho natural como un límite ético del orden jurídico. Y actualmente, pues muchas constituciones y sistemas jurídicos reconocen principios del derecho natural, especialmente a través de los derechos humanos, que se habla de un bloque de constitucionalidad o principios generales del derecho, que van a actuar como una referencia ética del legislador y del juez. Esta clasificación no es meramente teórica, ya que influye en la forma en que interpretamos las normas, en la forma en que juzgamos su validez y en la forma en que tomamos decisiones en casos difíciles. Un jurista formado debe de tener comprensión crítica de este debate y valorar el derecho positivo sin caer en el legalismo puro y recurrir al derecho natural sin caer también en el subjetivismo. Una de las formas más comunes de clasificar el derecho es mediante la división en ramas. Estas se van a agrupar las normas jurídicas según el tipo de relaciones que regulan, los sujetos involucrados y los principios que las orientan. Esta clasificación permite estructurar el sistema jurídico en áreas especializadas para facilitar su estudio y su aplicación profesional. Las ramas clásicas del derecho incluyen el derecho civil, el penal, el constitucional, el administrativo, el laboral, el mercantil, el procesal, el fiscal y el agrario. Cada una de estas ramas pues tienen sus propias lógicas internas, sus funciones, fuentes normativas, sus instituciones, su doctrina y su jurisprudencia. Esta diferenciación responde a la complejidad de las relaciones jurídicas en la vida moderna. El derecho civil regula las relaciones jurídicas entre particulares, como por ejemplo el matrimonio, los contratos, la propiedad, las sucesiones. Viene a ser la base del derecho privado. Y el derecho penal establece los delitos y las sanciones protegiendo los bienes jurídicos fundamentales. El derecho constitucional pues organiza el Estado y protege los derechos fundamentales. El derecho administrativo regula la actividad de la administración pública y sus relaciones con los ciudadanos. El derecho procesal establece las reglas para los juicios y procedimientos. El derecho mercantil regula las actividades comerciales, mientras que el derecho fiscal pues se refiere a los impuestos y recursos públicos. El derecho laboral regula las relaciones entre trabajadores y empleadores, buscando un equilibrio entre productividad y justicia social. Y el derecho agrario protege los derechos de los campesinos y regula el régimen de la propiedad rural. Cada una de estas ramas responde a las necesidades sociales específicas y tiene su historia y evolución propia. En las últimas décadas han surgido nuevas ramas del derecho que responden a desafíos contemporáneos. El derecho ambiental, el derecho informático, el derecho de los consumidores, el derecho migratorio, el derecho internacional de los derechos humanos, entre otros. Estas áreas incorporan perspectivas interdisciplinarias y principios innovadores. La especialización por ramas ha transformado la práctica jurídica. Hoy es impensable que un abogado domine todas las áreas del derecho. La complejidad del sistema exige juristas especializados con conocimientos técnicos profundos y actualizados en su campo. Y finalmente, pues es importante que recuerden que todas las ramas están interrelacionadas. Un mismo caso puede tener aspectos civiles, penales y constitucionales. Por eso, pues deben de conocer la estructura general del derecho y sus principios comunes, aunque se especialicen en un área. Esta visión integral, pues les va a permitir una aplicación coherente y justa del sistema jurídico.
¿A qué conclusiones podemos llegar sobre la clasificación del derecho? Primero, pues que es una herramienta intelectual. ¿Por qué? Porque viene a ordenar conocimiento y facilita la comprensión. También viene a ser un sistema dinámico, ya que evoluciona con cambios sociales y tecnológicos. Tiene una formación integral, ¿por qué? Porque estructura los programas de estudios. Y hay un pensamiento crítico porque es un instrumento para razonar y aplicar con justicia. Bueno, como aviso, en la semana 10 se va a implementar una nueva actividad didáctica. Esta actividad va a consistir en un cuestionario interactivo tipo llenado de espacios en blanco. Se va a presentar en formato Scrum y el alumno va a poder realizar la actividad por medio del contenido abordado en la sesión síncrona a través de la presentación de la clase. ¿Ok? Va a venir el texto que estamos viendo en las diapositivas, pero le van a faltar palabras y ustedes van a tener que rellenarlas. Se integra en la semana 10 para que estén al tanto de esta nueva actividad. Si no hay otra cosa que tratar, nos vemos la próxima clase.